Bueno, hoy sin duda amanecimos con otro semblante. La verdad, ayer fue un día productivo para nosotros ver cómo se desmantelan los argumentos de esas marchas que convocaron de esa gente. También hablamos en el video de ayer de que extrañábamos que Presidencia no tuviera una organización jurídica, un grupo jurídico que defienda y que actúe cuando se hacen menciones como las que hizo Polo Polo, como las que hizo la señora esa y como las que se hicieron en muchas marchas. Porque sí, el tema del coronel Dávila fue uno de los temas de argumentación para esta gente. Vimos pancartas hablando y tratando a Gustavo Petro como lo peor. Ahí tiene que haber algo. Eso lo inició y es parte activa de todo esto Vicky Dávila. Entonces seguimos extrañando una acción jurídica en contra de todo esto. Y amanecimos fresquitos y después va Petro y se pega semejante intervención en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que se está celebrando en París. Acaba de hacer quedar a Colombia como lo mejor. Me imagino que no demorarán en salir a decir que Petro es esto, que Petro es aquello, pero esos pueden seguir con lo suyo. Nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir enfocados en lo que es, las cosas positivas. Me pareció impresionante la forma como Gustavo Petro se dirigió a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen. Como le dijo, y dijo, en la reunión del CELAC tenemos que hablar, porque hay muchas cosas. Me encantó cómo Colombia propone el cambio de deuda por acción climática, una reestructuración del sistema financiero mundial pensando en todo esto del cambio climático. Eso, escuchar de un presidente de Colombia es impresionante. Eso también es cambio. ¿Y qué más podemos decir? Argumentos que quedaron desvanecidos ayer y vamos a ver en este video más argumentos desvanecidos. Ayer también, en una de las partes del video, hablábamos de que cómo es que es posible que esa necropsia se demoró tanto. Salió justo después del día ese de las marchas. De eso yo lo pensé, yo lo hablé y me encontré un artículo de María Cecilia Orozco, la directora de Noticias 1, que habla respecto a ese tema. Entonces vamos a ver aquí en este video una de las mentiras que también se utilizaron, los diálogos con el ELN, que esto también es algo que se debe manejar con mucho cuidado. Hay mucha malinformación, hay mucho resentimiento también por parte de la población con este grupo que muchas veces se ha burlado del gobierno, habla una cosa y termina actuando de otra forma. Entonces eso también, pues, esa parte hay que tenerla muy en cuenta, manejar esa información con mucho cuidado, como lo dice el propio Iván Cepeda, que lo vamos a analizar también aquí en este video. Y por último, veremos un artículo de Alejandro Campo que habla del país que recibimos, el país que recibieron en Colombia. Y eso lo sabemos, pero pues vamos a leerlo entonces aquí en este video, aquí en Colombia con C. Sin más, vamos a leer lo del senador Iván Cepeda. Entonces, dice el senador Iván Cepeda, mucha atención con esta información. 3 mentiras sobre los acuerdos hechos con el ELN. Estas son las mentiras que utilizan. Una, el acuerdo de cese al fuego autoriza el secuestro. 2, se descarta que haya acuerdo de paz en 2025. 3, el gobierno está trabajando fondo para financiar al ELN. Ese último lo escuchamos muchísimas veces cuando se veían entrevistas o imágenes de las marchas en las diferentes ciudades y especialmente en Bucaramanga, mi amada Bucaramanga. Qué triste ver esa plaza llena gritando todo lo que gritaron a Gustavo Petro y de la forma que lo gritaron. Hasta vimos por ahí un ataúd. Increíble. Entonces, aquí dice el senador Iván Cepeda. 1. En el acuerdo sobre cese al fuego no existe ninguna autorización, ni aval, ni permiso para secuestrar. Este es un acto prohibido por el VIH y lograremos que se termine en forma gradual como parte del proceso de superación del conflicto armado. Y esperamos que se cumpla, porque lo más importante es eso. Nadie afirma que es imposible llegar a un acuerdo de paz con el ELN antes que termine el gobierno actual. Los acuerdos firmados señalan que la mesa y el proceso de diálogo se rigen por el principio de celeridad y rigurosidad, sin prisa,
pero sin pausa. Tercero, no es cierto que el gobierno haya formulado una propuesta a la comunidad internacional de fondos multidonantes. El presidente Petro ha dicho que esa es una posibilidad que se puede contemplar ante garantías de que el fin del conflicto armado es irreversible. Cuarto, invito a los líderes de opinión y de comunicación, a las personas que ejercen liderazgo político, a tratar con máxima responsabilidad y rigor la información del proceso de paz, como lo estipula nuestra Constitución. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En la intro hablé de un comentario que yo había hecho, yo hice ese comentario y la verdad, bueno, muchos también obviamente lo pensarían. ¿Cómo es posible que se hayan demorado todo ese tiempo, que dejaron que todo eso creciera de la forma que creció, y tardaron 12 días, como lo dice Cecilia Orozco, 12 días en tardar algo que se demora, un resultado concluyente, como dice ella, se demora 3 o 4 días. Esperaron por tiempos políticos. Veamos el tuit completo. Escribí esta columna antes de que Medicina Legal tuviera permiso de entregar sus resultados y me ratifico en todas y cada una de las afirmaciones que hice. Los peritos pueden tener resultado concluyente en 3 o 4 días. Esperaron 12. ¿Por qué? Por tiempos políticos. Importante lo que dice. Vea esta imagen acá, que no es mentira. Esta imagen la vimos y la hemos visto en varias ciudades. Miren, vea hasta dónde llevó todo esto. Entonces, importante. Y vamos a leer el artículo de Cecilia. El espectador te pide suscripción y obviamente al espectador no me voy a suscribir. Pero leamos acá, dice acá, el informe un día después de la marcha de la vergüenza. Pasaron 12 días para un resultado que se pudo dar en 4 días. Los cadáveres en canje político, país de... Eso dice Bart Simpson. Y es verdad lo que dice Cecilia, lo que nosotros también pensamos, lo que ustedes también habrían pensado. Ahí dense en cuenta cómo está el engranaje de todo esto y cómo poco a poco se va desbaratando, que es lo triste. Pero lo más triste es que haya quedado esa imagen, que haya salido eso y que los medios sigan. Por eso, aquí resaltamos el empoderamiento que está teniendo Cuarto de Hora. Seguiremos recurriendo a Cuarto de Hora. RTBC, no solamente en su parte audiovisual, sino en su parte escrita, en su página web. Están lanzando información. Los que quieran vivir informados, ahí tenemos mucha información de lo que realmente está pasando y de lo que esos no muestran, porque estos sí se dedicaron a mostrar, como lo dice Cecilia, que ella es la directora de Canal 1, entonces, de Noticias 1, perdón. Entonces, pensemos por dónde van los tiros. Y también dije que íbamos a hablar de una columna que escribió Alejandro Ocampo respecto al país que recibieron, al país que dejó esa gente. Y importante también tener en cuenta que aunque muchas de esas cosas ya las sabemos, pero leamos el artículo de Alejandro. Lo escribe para el diario Occidente, dice, el país que nos dejaron. Ayer se llevó a cabo la marcha que convocó la oposición en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Aunque salió gente, como lo evidencian las fotografías y videos, no fue eso no nos interesa, no fue la manifestación masiva que algunos políticos, Twitter y medios de comunicación nos quisieron vender. Y es que hay quienes parecen olvidar que la mayoría de Colombia, un poco más de 11.5 millones de personas escogieron un cambio como respuesta. Los nostálgicos del poder han querido desprestigiar con mentiras e información falsa a un gobierno elegido legítimamente, avanzar en las urnas, y que a través del Plan Nacional de Desarrollo aprobado y de las reformas a la salud laboral y pensional en curso en el Congreso, va a avanzar en la materialización de sus propuestas de campaña. El gobierno está trabajando por convicción por un mejor país para todos y todas, pero los cambios no se consiguen de la noche a la mañana. Nos dejaron un país marcado por el resurgimiento de la violencia, con profundas crisis sociales y necesidades económicas por resolver para la gran mayoría de colombianos. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAC, durante el gobierno de Iván Duque,
fueron asesinados más de 957 líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de 261 firmantes del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC. La no implementación del acuerdo final para la paz propició el resurgimiento de grupos armados, una escalada del narcotráfico y señalamientos de una red de corrupción por cuenta de los 500.000 millones de pesos destinados a desarrollar proyectos en los municipios más afectados por el conflicto, que fueron destinados para el pago de coimas de funcionarios del gobierno, la Contraloría y congresistas. Duque tampoco logró mejorar el desempleo, la informalidad laboral, la desigualdad y la pobreza extrema. Cerró su gobierno con un desempleo del 11.3, cifra superior al 9.1 que recibió al inicio de su mandato, y una alarmante cifra de 19.6 millones de colombianos en pobreza monetaria, un nivel superior a los registrados antes de la pandemia. Esto hay que saberlo, esto se tiene que saber, porque eso era lo que estaban diciendo también, cómo está el país con hambre, ¿ah? Y mientras tanto, en el Congreso estaban acabando con las reformas que daban más beneficios a los trabajadores. Impresionante. Como si fuera poco, entregó un sistema de salud con deudas que superan los 23 billones de pesos, una crisis humanitaria en casi todo el país y una veintena de organizaciones quebradas, manejando billonarios recursos públicos, motivos suficientes para impulsar una reforma estructural que garantice la dignidad en el servicio de salud de todos los colombianos. A casi un año de asumir la presidencia, el gobierno de Petro ha obtenido logros importantes, como la aprobación de una reforma tributaria que permite recaudar más de 20 billones de pesos y que prioriza la inversión en educación, salud y vivienda. Creó el Ministerio de la Igualdad para garantizar los derechos de los vulnerables. Restableció las relaciones con Venezuela, que permitirá mejorar las cifras de empleo, reducir la crisis humanitaria y fortalecer las relaciones comerciales con uno de sus más importantes socios en la región. Ratificó el acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales. Sacó adelante la jurisdicción agraria para resolver problemas asociados a la propiedad de tierras y potencializó la renta ciudadana para que 3.3 millones de hogares pobres reciban 1 millón de pesos cada 2 meses y subsanen sus necesidades. La voluntad popular es que Colombia avance hacia una sociedad más justa, equitativa y digna. Transformar el país que nos dejaron no será fácil, pero vamos a sacar adelante las reformas que el país ha estado esperando. El cambio está en marcha y no nos detendremos. Bueno, eso, aunque no ya es bueno seguir con el espejo retrovisor, pero es bueno tener en cuenta esos datos. Esos datos son importantes porque hacían también en las marchas esa comparación. Increíble. Bueno, he leído en la caja de comentarios bastantes peticiones de que tenemos que publicar quiénes son los que están afectando esas reformas, quiénes fueron los que afectaron la reforma laboral. Cuando se trata de estos temas, recurrimos a Don Izquierdo, que él es un campeón para publicar esos nombres. Inmediatamente está pasando las votaciones, él los publica, pues recurrimos entonces a él, que es una fuente confiable. Dice aquí David Rosso, atención, se hundió la reforma laboral por falta de quórum, no podemos quedarnos en silencio. Cuento con ustedes para exponer a los congresistas que estuvieron ausentes, ¿me ayudan? Aquí le enviamos, claro que sí. Entonces, ahí va la lista, para que varios que los pidieron acá, y gracias David Rosso, Don Izquierdo. Juan Carlos Vargas, Nadita, de la Curul de Paz. ¿Cómo les parece esto? Karen López, también de la Curul de Paz. Juan Felipe Corzo y Andrés Hurtado Forero, del Centro Demoníaco. Betsy Pérez, de Cambio Radical. Héctor David Chaparro, Partido Liberal. Estos tenían impedimento o estaban recusados. Germán Rogelio Rosso, Hugo Alfonso Archila, Camilo Londoño y Víctor Salcedo. Esos son los que hundieron la reforma laboral. Acá dice, acá les dejo el documento oficial de las recusaciones radicado ante Secretaría. Efectivamente, deja los documentos anexados y también por aquí lanza otro que dice que es esto es lo que a mí también me parece increíble. Hay 2 congresistas de las Curules de Paz que son culpables de no lograr quórum para aprobar la reforma laboral.
Uno de ellos, Juan Carlos Vargas, y la otra es Karen López. Hágalos reconocidos y famosos. En las urnas nos vemos. Veamos. ¿Lo ven? ¿Lo ven? No se nos olvide esa carita. Y véala. ¿Qué tal eso, no? Las curules de paz. Increíble. Ay, Dios. Pero plata es plata. Así es que funcionan las cosas. Seguro que detrás de todo eso hay una mojada, una untada, descarados, sinvergüenzas. Pero es que en las urnas, la verdadera marcha de nosotros tiene que ser ese en octubre. No nos interesa eso que ponernos ahora que a marchar, a ver si llenamos o no llenamos la plaza. No, tenemos las urnas de votos. Y como lo dije en otro video, esto yo pienso que sería un factor decisivo para que Gustavo Petro por lo menos diga, oiga, el pueblo está pidiendo que continúe otros 4 años. Esa sería la medición perfecta. Así digan lo que digan. Si Gustavo Petro decide lanzarse otros 4 años, ojalá tenga el triple de apoyo que ha tenido. Se logra con las elecciones de octubre. Se logra, imagínense, teniendo también a Gustavo Bolívar en la alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro presidente. El metro sería una realidad para Bogotá y muchas más cosas para diferentes ciudades de Colombia, municipios, territorios. Todo esto que se necesita, todo esto que acabamos de escuchar, les repito, los que no vieron, que estaban de pronto durmiendo o levantándose, alistando para ir a estudiar, a trabajar, pueden ver en la caja de comentarios, en la caja de videos, la intervención de Gustavo Petro, maravillosa, en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial. Estaremos pendientes de hoy y mañana que está acá en territorio europeo. Pues entonces, les deseo un feliz día para todos, abrazos ancestrales desde la distancia, como siempre, gracias, 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 miles, miles, miles de bendiciones para todos ustedes, que tengan un excelente día. Aquí ya mañana empieza el verano oficialmente, es el día de San Juan, que hacen acá como estamos cerca al mar, pues hay una tradición de ir a pedir deseo en la noche, meterse al mar en la noche, pues miraremos a ver cómo haremos un en vivo o algo, un video, para mostrarles a ustedes qué es ese día de San Juan y nuestro principal deseo, pues ¿cuál va a ser? Colombia, 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 porque otra Colombia es posible, claro que sí. Nos vemos. Una responsabilidad que llega incluso a impedir que actos tan bochornosos, tan graves como el que acabamos de observar a través de redes sociales en Tibú, de una organización ilegal inaugurando obras como si fueran gobierno, una presencia inaceptable. Y en la responsabilidad de ustedes y en la responsabilidad de las fuerzas militares está que hechos de esa naturaleza no vuelvan a presentarse. Habrá que replantear ese control del territorio. Habrá que examinar de qué manera la acción en el cumplimiento de su deber constitucional de las fuerzas militares impida que hechos como este vuelvan a presentarse.